para ampliar este tema de la educación a distancia y los retos que tendrá México después de esta crisis sanitaria. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, comenzaría preguntándote, ¿ya no hay miedo, ya no hay desconfianza para volver a las aulas? Te lo pregunto por este mensaje, este posicionamiento de los colegios privados de reabrir a partir de este 1 de marzo, lo cual sabemos o entendemos no sucedió, pero ¿ya no hay miedo, ya no hay desconfianza? No, al contrario, yo creo que la población mexicana está todavía muy desconfiada respecto a la situación y un aviso de esta naturaleza que yo creo que refleja dos cosas. Por un lado, yo creo que hay una preocupación muy importante, muy válida respecto a qué está pasando con nuestros hijos que no han podido, muchos de ellos ni siquiera conocer a la escuela, en el caso, por ejemplo, de los niños que no han podido o que entraron a primero de primaria, pero también por otro un miedo comprensible dado la enorme situación que vivimos al inicio de este año, en donde, como ustedes saben, pues la epidemia cobró desgraciadamente muchas vidas de personas, que hizo que en estas circunstancias pues las familias tengan todavía mucho ese temor. Y como ustedes saben, pues tampoco el proceso de vacunación es todavía un camino muy largo que tenemos que transcurrir. Fernando, pero a ver, hagamos esta evaluación sobre este programa de Aprende en Casa, porque vamos en la edición 3 de este programa en casa, un programa piloto del gobierno federal que mezclaba esta situación de la tecnología, la televisión, las redes sociales, las plataformas. ¿Estos contenidos realmente han sido atractivos? ¿Mejoraron? No, yo creo que el programa Aprende en Casa representó en su momento una respuesta, pues que fue en su momento fue una respuesta que fue valoramos nosotros la oportunidad de hacer accesible todos los contenidos educativos a través de las diversas plataformas. En el caso de Aprende en Casa 1, en el caso de Aprende en Casa 2 creo que hubo un relativo empobrecimiento, dado que la estrategia se centró sobre todo en las transmisiones de las clases por televisión. Pero a estas alturas es una estrategia que ha mostrado límites muy claros, a pesar de que el secretario en ese entonces, Esteban Moctezuma, quiso mantener como una visión bastante positiva. Creo, y los datos así lo arrojaron en las numerosas encuestas que se estuvieron sacando el año pasado, que no cumple con las necesidades de muchos de los niños y niñas de este país, que no solamente ya veníamos con un problema de falta de adecuación en las formas de aprendizaje en las aulas presenciales, sino que al transformarse estas clases tradicionales del aula hacia la educación a distancia, pues no ofrece un contenido realmente llamativo para los alumnos. Y ahí están las encuestas. Nos dicen las encuestas que más de la mitad de los alumnos se aburrían o perdían o no les interesa este tipo de educación a distancia. Este dato es alarmante, el 50% no le interesan los contenidos. Y a propósito, la gente que nos está viendo participe con nosotros. ¿Cuál ha sido su experiencia con este programa de Aprende en Casa? Te lo pregunto porque ¿qué tanta interacción, cuánta relación hay entre contenido, alumno y maestro? ¿Qué papel han jugado también los docentes? Exacto, esa es una cuestión clave, porque hay que tener en cuenta que el aprendizaje en sí mismo es un proceso que requiere de la presencialidad, y además de la presencialidad, de la habilidad del maestro por crear oportunidades y dinámicas de aprendizaje en donde el niño transforme los contenidos que están planteados en los programas y planes de estudio en aprendizajes para él mismo y para su vida, que es muy difícil de lograr aún estando las escuelas abiertas. Ustedes recordarán que las evaluaciones de aprendizaje que frecuentemente se hacían a los estudiantes de las escuelas públicas, un porcentaje muy grande de jóvenes y niños resultaban con aprendizajes reprobatorios. Esto no mejoró con la pandemia, y entonces estamos ante una situación bastante complicada, porque muchos de los maestros, las encuestas lo señalan, muchos de los maestros, la única forma de contacto o la forma predominante de contacto que ha tenido con los alumnos
es básicamente dejando tareas, ¿no? Una encuesta que salió el año pasado decía que el 75% de los alumnos no tomaban clases virtuales con los maestros, es decir, no se ponían a través de los enlaces de video y de telefonía celular a enfrentarse o platicar con los maestros cara a cara, sino lo hacen a través de las tareas que los maestros le dejan a los alumnos, y eso no es garantía de que ellos aprendan. Oye, a largo plazo, ¿cuál va a ser el costo, Fernando? Un costo bastante alto. Desgraciadamente, los estudios a nivel internacional han reflejado la pérdida enorme en los aprendizajes que se han estado presentando en otros países. En México aún no contamos con esta información. Hay algunos indicios que nos dicen que vamos a tener un costo bastante elevado en términos de abandono escolar y de los aprendizajes que deberían tener los niños de acuerdo a su edad. Necesitamos saberlo, pero por ejemplo, simplemente nosotros en los análisis que hemos estado realizando, ¿sí?, hemos identificado que va a haber más de 4.5 millones de alumnos que van a abandonar la escuela si no tomamos una medida al respecto, ¿no? Educación mixta entonces se ve lejana. La educación se va a ver bastante afectada, y yo creo que va a ser una actividad, un reto en el que se nos vamos a estar enfrentando no solamente este año, sino los años que restan a esta administración. Bien. Fernando, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias a ustedes igualmente. Gracias, buenas tardes.